Jotas Podcast. Estamos al aire, my friend. Estamos al aire Estamos nuevamente. al aire. Estamos en vivo. ¿Qué más, parcero? José Gallego. Hoy un poco vida. más cercanos estamos, José. Campestres. Sí, un poco más campestres. Una tarde muy linda está haciendo. No, y bienvenidos ustedes también, hermanos, a este 9º episodio, José Gallego, de 3Jotas Podcast. Qué felicidad, hermano. Aunque, bueno, no, creo que no es un dato menor decir que esta semana nos poníamos a conversar lo felices que estábamos porque vamos a llegar al final ya de la primera temporada y parece que solamente fue decir wow, hicimos una temporada completa con un capítulo cada 15 días sin que faltase absolutamente ninguno para que tuviéramos 1000 problemas para grabar. Así es, José. Casi que no. Casi que no. Pero bueno, la mano de Dios nos acompañó y yo creo mucho, José, que esa providencia de Dios también nos invita a pensar en que a veces no se dan las cosas como pensamos, por razones que quizá en el momento no entendemos, pero cuando finalmente se dan por encima o diferente a lo que fueron nuestros planes iniciales, nos damos cuenta de que Dios todo lo permite para bien. Y bueno, empecemos este podcast regalándole esa pildorita espiritual a estas personitas que hoy nos escuchan, José. Romanos 8:28. Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, y pues de una vez ya has empezado con versículo, ya has empezado con pildorita para las personas que nos están escuchando. Pues empecemos con la oración y dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Amén, José, te voy a dejar hoy la oración inicial, Bueno, hermano. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, felices de estar nuevamente compartiendo en este espacio, felices de estar nuevamente regalándonos unos minuticos para deleitarnos en el amor del Señor. Te queremos pedir, Padre, que permitas que tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar, descienda sobre toda esta ciudad en la cual nos encontramos en este instante, descienda a través de los pájaros que escuchamos de fondo y que adornan de una forma tan bella el escenario, el paisaje que hoy nos regalas para realizar este podcast. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en esta tarde, noche o mañana, independientemente del momento en que ustedes estén escuchando, utilizando cada una de nuestras palabras, utilizando cada una de esas condiciones humanas que tú, Señor, te has encargado de diseñar de forma perfecta para que otras personas puedan escuchar tu palabra, Padre. Permítenos ser testigos de verdad, permítenos ser testigos vivientes y caminantes de tu evangelio, de tu palabra haciéndose vida, y hoy en este podcast permítenos explorar con esa sabiduría de la cual nos hablas en el Deuteronomio, allí en la palabra, a la que estamos invitados todos y esa que si anhelamos y buscamos y recibimos es más grande y más valiosa que el oro y la plata. Permítenos, Señor, hilar nuestras palabras de tal forma que tu Hijo, aquel que necesita escucharlas, las reciba tal cual como tú se las quieres entregar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y a ti, Santísima Virgen María, te invitamos a sentarte acá en la mitad de nosotros para que sí, nos permita ser unos niños que se deleitan en el amor de Dios. Amén. My friend, creo que nos sienta bien la luz de día. Casi todos los capítulos fueron de noche. Hoy estamos quedando, para las personas que ven en YouTube, un poquito más, como con más condiciones de luz, más favorables. Así es, José, yo creo que nos va a favorecer. De hecho, nos van a comentar que también nos sientan estas nuevas condiciones de luz. Ay, hermano. Un día precioso, José. Un día hermoso, un y día... sé que Dios ha puesto algo en tu corazón. Sí, el Señor ha puesto algo en mi corazón. Queremos confesarles algo muy a propósito de que vamos llegando al final de esta temporada. No sé si en algún momento se han preguntado de dónde sacamos los temas para conversar en un capítulo de 3Jotas Podcast. Y la verdad es que hoy en este capítulo número 9, prácticamente todos se han ido desarrollando de la misma manera. ¿Y ha sido cuál? Jael y yo nos encontramos hoy
grabamos y a partir de hoy comienza nuevamente una cuenta regresiva de aproximadamente 10 o 12 días en los que cada uno ora, pero además se va encontrando con personas, se va encontrando con ovejitas que en algún momento vienen a quien de pronto pueden considerar puede pastorearles o direccionarles en algún tema, y esas inquietudes que notamos pueden ser repetitivas, son las que decidimos que sean un tema. Y sí, hermano, hubo una inquietud durante estos días repetida por varias personas con las cuales tuvimos la oportunidad de conversar en oración, y por eso este capítulo tiene una palabra como eje central: la suficiencia, ser suficientes, o más bien sentirse insuficientes. La reflexión o inquietud de cada persona con la que yo tuve la oportunidad de conversar venía por el hecho de sentir que no eran suficientes para llevar a cabo determinada acción que se estaba presentando en su momento en su vida. Recuerdo de manera muy especial a una mujer hermosa, a una mujer a la que yo miraba, y a través de sus ojos, créeme que veía a Jesús, pero también veía a una mujer que se había esforzado por trabajar, por sanar muchas heridas de su pasado, entre otros. Sin embargo, me expresaba el sentirse insuficiente para la persona con la cual estaba quizás comenzando una relación afectiva, y me decía, es que yo siento que en algún momento puede que no sea suficiente hasta mi santidad, me decía ella, que no sea suficiente mi camino espiritual, porque siento que él incluso como que ha caminado más. Pero asimismo tenía una persona que se le estaba presentando en ese momento una oportunidad muy bonita a nivel laboral, que venía orando hace mucho rato, y ahora que está prácticamente materializada, me decía, yo siento que no voy a ser capaz. Y él mismo repetía esa palabra: siento que no voy a ser suficiente para lo que la empresa está esperando. Hermano, y esto me hace hacerte una pregunta, obviamente, porque estas construcciones en muchas ocasiones pues surgen de la experiencia. En el caminar, e incluso antes del caminar, ¿has sentido que no ha sido suficiente para algo, para alguien? ¿Te has sentido menos que la circunstancia? José, sí, en definitiva la respuesta a la pregunta sería que en muchos momentos de este caminar con el Señor no me sentí suficiente para ejercer un ministerio. Me pasó también a nivel emocional, no me sentía suficiente para ser correspondido en el amor por alguien a quien yo tenía en un pedestal, por llamarlo de alguna forma. Pero creo que el haber transitado este camino me permitió también conocer las raíces de donde esa palabra insuficiencia puede provenir. Muchas veces es el mundo el que nos coloca unos estándares, entonces yo lo determinaría como la primera de las raíces de donde nosotros podríamos determinar que estamos sufriendo de esa insuficiencia. Pues si le pudiésemos llevar a los términos de una enfermedad, si hoy sufres de insuficiencia no renal, No renal, sino no renal. espiritual. Por allá yo siento que hay un corazón que no se aguantó y se está riendo Porque demasiado. sufre de insuficiencia renal, mentira, No, en el nombre de Jesús En el nombre hay de Jesús sanación hay sanación, a través de liberación. estas palabras, porque sé que el Señor está haciendo su obra. José, yo sufrí de insuficiencia porque el mundo me convenció de que nunca iba a ser suficiente, de que por más que me esforzase en aprender determinados conocimientos, nunca lo iba a conocer todo, o por más que me esforzase en tener a nivel material muchas cosas, nunca iba a saciar mi corazón. Por más de que yo tuviese todo lo que el mundo plantea que hay que tener para ser feliz, siempre voy a sentir que faltaba algo más. Me es sencillo, José, reflexionar acerca del hecho de que la palabra insuficiencia también hace parte de un corazón que reconoce estas palabras de una gran santa con la cual yo te decía ahorita, es que solo Dios basta, José. Nunca va a saciar tu corazón nada que no tenga a Dios como su real fuente. Dios es lo único que va a sentir que en tu corazón hay saciedad, lo único que te va a permitir sentir saciedad, que tú digas me siento pleno, es porque Dios
ha crecido de tal forma en tu corazón que tú sientes las palabras del apóstol, no recuerdo en cuál de sus cartas, pero decía, cuando el amor ha llegado en el corazón a la plenitud, ya lo abarca todo y el miedo no encuentra un lugar allí, porque todo ha sido permeado por el amor. Pero esa es una de las tantas raíces, José, de donde la suficiencia puede llegar a nuestra vida. También pensaba mucho en el tema espiritual, en cómo la voz del enemigo está presente muchas veces en la vida de nosotros porque le permitimos y le abrimos puertas, principalmente porque nuestro pecado lo que hace en el mundo espiritual es precisamente eso, abrir un canal por el cual el enemigo puede filtrar sus palabras hirientes, sus dardos encendidos como les conocemos. ¿Quién no ha escuchado en el corazón muchas veces, tú no eres capaz, no es para ti, eso es para otra gente que nació en otro lugar, eso le pasa a otras personas, pero a ti eso no te pasa, no eres suficiente, esa persona no te va a querer, esa persona no está a tu nivel? Yo creo, José, que también has sufrido de esa dinámica que el enemigo usa para que nosotros no demos un paso, para que no emprendamos un proyecto, para que no demos un salto de fe. Muchas veces esa insuficiencia que creemos tener evita que nosotros vayamos en pos de las promesas. Termino con esto, hermano mío, porque hoy estoy fluyendo, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sabes que recuerdo el pueblo de Israel entrando, estaban a las puertas de la tierra prometida, José. Y no habían pasado 40 años. Solemos creer que el pueblo de Israel se demoró 40 años en llegar a la tierra prometida, pero no. A los 40 años era la segunda vez que llegaban. Habían llegado antes ya. Pero cuando llegaron, enviaron unas personitas a explorar la tierra prometida y se encontraron con una tierra de gigantes. Y 10 de los 12 exploradores dijeron, esto es imposible, esto es demasiado para nosotros, somos insuficientes. No veían la suficiencia de Dios, veían su insuficiencia. Toda esa generación, José, murió en el desierto, fruto de reconocer su insuficiencia. José, todos podemos mirar y reconocer en nuestra vida que no somos perfectos, pero ¿y por qué colocar mi mirada sobre mi insuficiencia cuando puedo desviarla para enfocarla a donde realmente debe estar? Es que lo que yo no soy capaz, Dios es capaz. Esa tierra llena de gigantes no la voy a conquistar en mis fuerzas. Es que David no venció a Goliat con las 5 piedras y la honda con la cual las lanzaba, no. David venció al gigante porque iba en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, eran las palabras de David. Al gigante lo venció un corazón confiado, un cosito de nada, como decimos aquí en nuestra ciudad, un pequeño infante. Por Dios, David era minúsculo comparado con ese gigante, pero su fe no tenía comparación, José. La suficiencia de David estaba en la confianza en Dios. Él se reconocía a sí mismo insuficiente. José Gallego. Hermano, muchísimas cosas, muchísimas luces das respecto al tema. Comenzabas diciendo, solo Dios basta, y en definitiva alrededor de esa frase pues es mucho lo que podríamos meditar y también traer ejemplos como el de David, como el de José de Egipto, como el de Gedeón. Podríamos traer varios de esos ejemplos en este momento acá a la palabra, a la conversación. Sin embargo, yo creo que sería hermoso si el Espíritu Santo nos regala en este momento la forma de dar un poco de claridad o quizás de diferenciación a, yo creo que 2 términos que debemos procurar no confundir. ¿Por qué? Porque una cosa es en el mundo cuando andamos caminando y quizás fruto de algunas heridas del pasado, por ejemplo de una herida de humillación, una humillación pública, una humillación o haber sufrido, por ejemplo, bullying de parte de otras personas, en caso de alguien más pequeño que cuando va creciendo se da cuenta que su autoestima está muy baja y frente a diferentes situaciones no tiene la menor idea cómo actuar porque se siente insuficiente, a realmente reconocer cuando ya hay un camino con el Señor
que obviamente nosotros no somos suficientes para llevar a cabo una acción. Estos días veía un video de Clara Cuevas, una evangelizadora digital que les recomiendo mucho, hace muy buenos contenidos, y ella hablaba del amor de Dios, pero lo miraba desde la perspectiva de decir que, claro, nosotros estamos llamados a hablar del amor de Dios, pero ella decía, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar del evangelio. O sea, no podemos hablar del amor de Dios solo desde nuestra experiencia de vida sin compartirle a las personas el evangelio, porque eso sería sentir que nuestro amor es suficiente. Y no, realmente el amor que cambia, el amor que transforma, perdón, nunca en la vida había tosido en el podcast. Siempre hay una primera vez, José. Yo siempre el amor. voy a estar ahí cerca. Espero que próximamente Agua nos acompañe. Ojalá que sí. El amor que cambia, el amor que transforma, el amor que edifica, el amor que restablece, es el de Jesús. Y nosotros somos simples instrumentos. Claro, cuando vamos y meditamos la vida de muchos santos, pues nos damos cuenta que ellos, entre más pequeños se reconocían, más le permitían al Señor actuar. Pero quisiera que dejáramos como establecida esa diferencia, porque de alguna forma las personas con las cuales tuvimos las conversaciones previas a este capítulo se sentían hasta indignas del amor de Dios, por sus heridas, por lo que fuera que estuviesen viviendo en el momento, por un comentario, por X o Y circunstancia que les estuviera saltando a la vista. Y ahí hay algo que hoy sí me nace decirles a todas ellas y repetírnoslo también a nosotros. En el proceso y en el camino en que se le hace frente a esas heridas y se identifican las raíces de lo que también hablabas hace un momento. Y es que sea lo que sea que estés enfrentando hoy, sea lo que sea que estés viviendo hoy, o la situación en la que sientas que no estás siendo suficiente o que no eres suficiente para afrontarla, tú ya eres amado. O sea, tú eres amado por un ser que se derrite de amor por ti. Y con ese amor, con ese derretirse de amor por ti, deleitarse porque eres literalmente la niña de sus ojos, el Señor quiere que tú le hagas frente a todo aquello que hoy te está haciendo sentir que puede que no sea suficiente para una situación. Porque la respuesta es que sí eres suficiente. Si lo has dudado en algún momento, la respuesta hoy clara, así no está interiorizada en ti o en mí, es que sí eres suficiente. Y eres suficiente simple y sencillamente porque eres una creación del amor de los amores. Eres una creación del hacedor de todo lo creado, y te ha pensado por cada uno de tus pelos, por cada uno de tus poros, por cada uno de tus ojos, por cada una de tus pestañas, por cada una de tus piernas. Ha pensado cada uno de los detalles de tu creación, y ese solo hecho de ser un hijo de Dios es suficiente para sentirte amado y reconocerte amado. El resto, aunque sea difícil, es carpintería. Porque claro, se podrá acompañar en algún momento esa raíz de una terapia, Dios mediante, y ojalá una terapia a la luz del Espíritu Santo. Se podrá acompañar de determinados ejercicios, de un retiro espiritual, de X o Y cosas que el Señor nos va permitiendo para nosotros identificar todas aquellas raíces. Pero hoy me nace dejarte un mensaje muy claro, y es que para todo aquello que piensas que no, la respuesta es sí. Sí eres suficiente para eso, para esa persona y para esa situación. Y si en algún momento te hacen ver que en definitiva no, entonces no es tu lugar. Puede que no sea simplemente tu lugar, o no sea la persona. Y si esa persona te está haciendo sentir que no eres suficiente, pues parte de esto es una persona que no está actuando de acuerdo a lo que nos invita a hacer Dios, que es a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es una persona que quizás no te está amando, hermano Jael. José, cuando te escuchaba venía a mi corazón algo que vi un día en una red social. Un abuelo que le hereda a su nieto un reloj muy viejo y le dice al nieto: vaya a la prendería a ver cuánto le dan por el reloj. Entonces el nieto va y lleva el reloj, y el de la prendería le ofrece una cifra pues muy bajita. De hecho él le dice: no, esto es un detalle demasiado grande, me lo dio mi abuelito, yo no te lo vendo. Entonces él regresa donde el abuelo y le dice: abuelito, mira, me ofrecieron X cantidad, pongámosle en dólares, que es como la moneda universal, $10 me ofrecieron en la prendería por el reloj, abuelo.
Entonces él le dijo, bueno, ahora llévalo al museo y habla con tal persona. Y el nieto le obedece a su abuelo, va y lleva el reloj al museo, y ante la mirada de un especialista se da cuenta de que el reloj es una vaina escasa, un reloj de colección que pese a sus años no había hecho otra cosa que hacer lo que hacen los buenos vinos, volverse más valioso aún con el tiempo. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque ante la mirada correcta eres valioso. Y la mirada correcta es la mirada que Dios tiene frente a tu vida, frente a la mía y frente a la de todos nosotros, porque es finalmente el que sabe qué fue lo que hizo desde un principio, cuál es ese diseño original al cual todos estamos llamados a responder. Muchas veces ese sentirnos insuficientes es porque finalmente estamos buscando esa aprobación de las personas que no tienen la mirada al corazón, que ven lo que nosotros, las apariencias, pero cuando nosotros vamos a la intimidad y descubrimos cómo Dios te ve. Hay una canción muy bonita, de hecho es secular, de Cani García, que dice: si vieras todo lo que yo en ti veo. Hoy te dice esas palabras el Señor: si vieras todo lo que yo en ti veo. Hermano, es hermoso que estés diciendo eso, porque fue la respuesta que le di a la mujer de la cual estoy partimos esta conversación. ¿Sabes yo qué le dije en cierto momento? Yo le dije, si tú te vieras como nosotros nos vemos, no estarías sufriendo por lo que me estás diciendo. Qué bendición, José. Y yo creo que esto es una invitación para que busquemos esa mirada de aquel que realmente nos puede dar el valor que tenemos. Y si ustedes se preguntan cuánto valen, ustedes valen la sangre de Cristo. El único, el perfecto, el sin mancha, el cordero inmolado, murió por ti y por mí. Eso es impagable. No alcanzamos a dimensionar cuánto vale el sacrificio en la cruz y lo que ese sacrificio propicia hoy para nuestra vida, el que podamos volver a restablecer ese diseño original, ese real valor que tenemos, esa real suficiencia, el saber que yo puedo y estoy llamado a hacer lo que Dios desde un principio pensó para mí, y que para las personas correctas yo voy a tener el valor correcto. Qué bonito, José, porque lo que tú decías le va a hacer, sé que a muchos corazones, repensar el lugar en el que están, la persona con la que están al lado, el saber que no hay nada que sea imprescindible más que el Señor. Y si el Señor hoy y a través de su Espíritu Santo sientes que debes dejar algo al lado, que hay una renuncia que te está restando valor por el hecho de no hacerla. Yo creo que esto también se trata, José. Creo que hoy también somos el fruto de las cosas que hemos dejado atrás. Pienso mucho en lo que a nivel emocional me pasó cuando me sentí insuficiente y cómo yo, buscando ser suficiente ante la mirada incorrecta, empecé a tomar incorrectas decisiones, buscando que otra persona me diera un valor que realmente yo no debía estar buscando en la mirada de una persona tan imperfecta como yo. Ese valor yo lo debía buscar en el Señor. José Gallego, una pildorita más para este podcast. Adelante. Busca primero el reino de Dios. Todo lo demás se os dará por añadidura. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor por esas palabras. Y finalmente, pues creo que el Espíritu Santo, gracias a Dios, nos ha correspondido en este día la petición que le hemos hecho. Jeremías 33:3 ha sido protagonista en toda esta primera temporada, porque hemos clamado de su presencia y Él nos ha respondido. Pues mirar el tema de la suficiencia ya desde el otro lado. En definitiva, en los procesos y los lugares a los cuales nos va a ir enviando el Señor en el momento en que abrimos nuestro corazón para que sea Él quien lo direccione, cuando ha pasado quizás un tiempo en el cual nos hemos dado la oportunidad de ser sanados y de ser reconstruidos o de ser reformados por el único alfarero que es capaz de recrear a la criatura, porque quién mejor para crear un jarrón que se rompe que el que lo hizo y sabía exactamente dónde iba cada parte. Pues allí es realmente reconocer que en esos lugares donde el Señor nos va a ir poniendo, nunca van a ser suficientes nuestras fuerzas.
nunca. Y la palabra sí que nos habla de eso. Y hablabas de David, y pues yo creo que nosotros siempre nos deleitamos compartiendo esa historia de David, que seguramente en muchos momentos vio a muchos Goliat en su camino. Cada que se iba simplemente a enfrentar una batalla, pues él, me imagino que rememoraba ese instante en el cual se le para de frente a un gigante, literalmente un gigante, y reconocía que si no era con el favor de Dios, si no era con la mano de Dios, allí no iba a suceder absolutamente nada. Es una invitación también para nosotros para reconocer que quizás en esas misiones mayores, en algún momento, en algún punto en que el Señor nos pida hacer su voz, nos pida evangelizar, nos pida servirle, pues claro, vamos a llegar a lugares donde con nuestra humanidad no va a bastar, nunca va a bastar, pero si vamos con esa fe que hablabas también hace un instante, que reconocía a David con esa confianza en Dios al punto de enfrentarse a alguien en que físicamente no había cómo ganarle, porque no había cómo ganarle, pues va a aparecer el rey de los imposibles, que es Jesús, que nos revela su victoria regresando de la muerte. Alguien podrá decir, bueno, no, con una novenita a San Judas Tadeo, eso va, pero claro, pues recordemos que también la intercesión de alguien como San Judas, patrono de los imposibles, pues viene de alguien que se ha ido de cara y de rodillas a Jesús. Reconozcamos en nuestra vida a Jesús como el rey de los imposibles, digámosle, aquí estoy, para donde tú quieras yo voy, tú sabrás. Y también apropiémonos, algo que reconozco que a mí me costó un montón, apropiémonos de las promesas. Apropiémonos de la palabra. A mí me ha costado muchas veces apropiarnos de las promesas, pero es que si son promesas están hechas para nosotros. Y Dios dice que nunca dejará en ridículo a alguien que clama su nombre y a alguien que habla en su nombre. Que sean las promesas también haciéndose vida en nuestra vida y nosotros apropiándonos de ella para hacer su voluntad. Amén, José. Y una de las más bonitas promesas, tú la decías cuando comenzabas a exponernos esta última parte: clama a mí y yo te responderé. Yo sé que Dios no deja a nadie en visto, de eso hablamos mucho en un podcast, sí. Claro. Y sentir que la voz de Dios está presente, que quiere alcanzarte hoy, que sabe cuál es la pregunta que traes en tu corazón, que puedes ir al lugar secreto, a esa habitación a donde Jesús mismo nos invita a ir, a hablar con el Padre, reconocer que podemos sentirnos débiles y sentir paz en esa debilidad. Yo reconozco también en las palabras de Pablo, un apóstol que hacía milagros, levantaba muertos. ¿Qué no hizo Pablo por Dios? Y aún así llegó un momento donde él reconoció que había una santa insuficiencia, por llamarle de alguna forma, y distinguirla de la insuficiencia que el mundo nos quiere vender, que es precisamente a lo que hoy les llamamos, como hacer una clara diferenciación entre la santa insuficiencia, que no es otra cosa que reconocer que hasta donde llegan mis fuerzas empiezan las fuerzas de Dios, que de lo que yo no soy capaz, Dios es capaz, que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios a través de mí hace por gracia y misericordia. Por el contrario está la que el mundo nos dice, que hay que alcanzar determinados estándares para ser aceptado, para ser valorado, para dar un siguiente paso en algún proyecto, y eso no es cierto. José, hay muchas cosas que podríamos decir, sí. Sin embargo, yo creo que hoy la invitación, mis hermanos, es a que reconozcamos que en medio de nuestra habilidad Dios es nuestra fortaleza. Amén. Y que caminemos firmemente con esos corazones, a ejemplo de estos grandes santos, de David, de San Judas Tadeo y de todos aquellos que han reconocido que lo que han hecho es abrirse a la gracia de Dios, que hace de personas como vos y como yo, José, instrumentos. Amén. Yo no espero menos para vos, José, que santidad, hermano. Yo no espero menos para vos, hermano mío, santidad y el camino a la santidad con una esposa de la mano. Amén, vamos a orar por esas promesas. Hermano, no vamos llegando al final. Que vamos llegando al final. Sí, vamos llegando al final, vamos a llegar al final, de hecho, con una historia tuya que no tienes preparada, pero me contaste algún día, así es que Dios te voy a pedir santo que nos la cuentes. Pero hace un momento mencionaste nuevamente la palabra Clara, y yo volví a recordar a Clara Cuevas. Y Clara Cuevas en un video decía: ante el mundo
siempre vamos a ser insuficientes, porque el mundo nos está pidiendo y nos está vendiendo que somos nosotros el centro, literalmente del mundo, y siempre vamos a ser insuficientes porque ya hemos reconocido que el centro debe ser Jesús. Y ese es un lugar que ningún humano puede reemplazar. Ese es un lugar al que ningún humano puede aspirar. Aspirarlo es simplemente vivir en una batalla interna y externa con Dios, donde al final de los días vamos a reconocer que si Él es el centro de nuestra vida, todo va a fluir de la mejor manera. Utiliza bien tu tiempo, hermano, y si quieres la historia la terminas con la oración. Tienes estos 3 minutos finales. Ahora mencionaste la palabra adecuada, y que ante la mirada inadecuada nunca vamos a ser suficientes. Algún día me contaste algo de una piedrita que le faltaba a un reloj tuyo, pero siempre ante la mirada adecuada las piezas terminan encajando, hermano. Claro que sí. Para terminar entonces este compartir, José, que se ha ido en un segundo. De hecho, traigo ese reloj puesto, se los muestro a quienes nos ven por YouTube. Yo no lo sabía y obviamente no voy a mentir en ningún lugar y menos en este podcast. Este reloj es el reloj de la historia, esta pieza pequeña que algunos pueden ver desde YouTube, los que no, pues los que están en Spotify, vayan a YouTube a ver la piecita. Se llama la corona. La corona del reloj, José, no era esta, falló. Yo llevé este reloj donde el relojero, como en su labor, tenía un tarrito repleto de estas piezas. Habían cientos, por no decir miles de coronas. El relojero no conocía el diseño original del reloj. Sin embargo, elige una de las piezas, la coloca y ve que no encaja y la descarta. Luego elige otra de las piezas, la coloca, encaja, pero cuando prueba su funcionalidad no sirve, la descarta. Finalmente toma esta corona, encaja, prueba su funcionalidad y el reloj queda perfecto. Y él me pregunta, mira, esta funciona, ¿la dejamos? Y yo, pues si funciona, dejémosla. Esa semana, José, me invitan a predicar a un grupo de oración por allá en Robledo, un barrio de acá de la ciudad de Medellín, y yo debía esperar a que me recogiesen en un centro comercial. Cuando voy viendo este reloj exhibido en una de las vitrinas del centro comercial, y era el diseño original del reloj, un reloj 0 kilómetros, como decimos, pues mis ojos se clavan en la pieza y me doy cuenta, José, de algo. La pieza que había elegido el relojero no era una entre miles, era la pieza que correspondía al diseño original del reloj, algo que no lo sabía él, que no lo sabía yo, pero que sí lo sabía Dios y que se valía de las cosas más sencillas de la cotidianidad para decirte hoy algo al corazón. Dios conoce cuál es tu diseño original, cuál es la pieza que no solamente quiere llegar a encajar en tu vida, que quiere ser la pieza que corresponda, que sea funcional, que sea la que es perfecta para ti. No porque tú has elegido la pieza perfecta, sino porque Dios, que es perfecto, sabe colocarte en el lugar correcto, bajo las circunstancias correctas y ante la mirada correcta. Y hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el relojero de nuestra vida, que nos lleves hacia el lugar a donde tú sabes debemos estar para dar fruto, que permanezcamos, Señor, hoy unidos a ti por tu gracia y misericordia, y que despiertes en nuestro corazón cada día más hambre y sed de ti, porque sin ti, Señor, sin estar unidos a la vid, nosotros los sarmientos no podemos hacer nada. Yo te pido, Padre, que seas tú el relojero que coloca la pieza perfecta en el lugar perfecto y en el momento perfecto, Señor. Yo te pido a ti, Padre, que atiendas estas súplicas de estos corazones que se acercan hoy a este episodio de 3J Podcast con la única y sencilla razón de venir a buscarte a ti. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y el honor a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Jotas Podcast.